Hey, ¿qué onda, Vanutu? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. Regresa de nueva cuenta la Z del wrestling. Como saben, este es un pequeño proyecto, aparte del podcast de la doble Z, donde yo voy a estar hablando sobre la lucha libre profesional, tanto la lucha libre americana como lo es WWE o la Elite Wrestling y todas esas compañías, al igual que voy a terminar hablando de luchadores mexicanos, de lucha, inclusive voy a poder llegar a hablar de lucha japonesa y así. Y de momento, llevamos pocos episodios de la Z del Wrestling. Voy a hacer de nuevo un nuevo episodio eh, de The Shield, que creo que el que hice fue como parte del podcast de la doble Z y no me gustó tanto como quedó, así que creo que lo voy a volver a regrabar en algún momento. Y ahora en esta ocasión estamos con este video. Como saben, el capítulo pasado de la CTL Wrestling fue acerca de este Viernes Negro, en el que hubieron múltiples despidos por parte de la compañía hacia talento que realmente no merecía ser despedido. Y ahora vamos a hablar sobre acerca de una de las más grandes figuras que ha tenido el entretenimiento deportivo en la última temporada, ¿no? En este último lustro. Vamos a iniciar, obviamente, con Roman Reigns, Joe Anoa'i. Él proviene, creo yo, que de la familia más famosa o más condecorada en la historia de la lucha libre profesional. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque Roman Reigns, este, forma parte de la familia Anoa'i. ¿Vale? La familia Anoa'i es una familia muy extensa de múltiples samoanos que compiten. Literalmente casi puedo decir que hay un samoano perteneciente a esta familia en cada compañía de lucha libre, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Y dentro de los más famosos o los más reconocidos en esta industria son Yokozuna, porque fue campeón mundial en su momento. También, obviamente, The Rock, Dwayne Johnson, creo que sería de los más reconocidos. Y últimamente Roman Reigns, ¿no? El Tribal Chief, el jefe tribal original, que es el que ahora carga la batuta de la familia Anoa'i, ¿no? Y justo como les mencionaba, este es un árbol que nos presentó el mismo Dwayne Johnson en, en el pre-show en el kickoff de WrestleMania 40, camino a WrestleMania 40, donde nos mostró todo el camino del Bloodline, todo, las ramas, bueno, no todas las ramas como tal, sino que nos mostró a grandes rasgos el Bloodline, ¿no? Y como podemos ver aquí, tenemos a Roman Reigns. Y yo, ay, Dios mío, ya lo perdí, no sirvo para esto. Aquí. Leati Joseph Anoa'i, hijo de Leati Anoa'i Amituana o Sika Anoa'i, parte de los Wild Samoans en aquella época dorada de la WWE. ¿Vale? Aquí, este Roman Reigns es hijo de los Wild Samoans y como tal tiene de primo, o sea, sus primos son La Roca, sus primos son los Usos o los Sikoa y demás. Y digamos que Roman Reigns podría ser el samuano más condecorado en la historia de la familia Noahi, ¿vale? Así que básicamente este es el árbol genealógico y ahora vamos a empezar a hablar de la historia de Roman Reigns como tal y vamos a iniciar en sus inicios, ¿no? Valga la redundancia, con esto, Leaki Anoa'i. La primera faceta de Roman Reigns como rookie, como novato, como nuevo en la FCW, que es la Florida Championship Wrestling, que era anteriormente el centro de desarrollo perteneciente a WWE. Posteriormente cambió a NXT. Y bueno, en ese momento la Florida Championship Wrestling creo que fue de las últimas generaciones que sacó, donde Roman Reigns tuvo un ligero éxito de cierta manera, ya que logró ganar los campeonatos en pareja de la promoción junto a un luchador llamado Mike Dalton, que ahora conocemos como Tyler Breeze, ¿no? No es una combinación medio extraña ahí, güey, pero pues sucedió, ¿no? Todo lo que puede suceder justo en los inicios de cualquier luchador. Y aquí también es cuando inicia el primer contacto con sus compañeros de The Shield, ya que compartió cuadrilátero
justo con Seth Rollins, en ese momento me parece era Tyler Black todavía, y también con Dean Ambrose, en ese momento creo que era John Moxley, ¿no? Así que sí, esta fue la primera etapa de Roman Reigns en FCW para posteriormente llegar a NXT. Llega a NXT, ahora sí, como Roman Reigns. No tiene tanto éxito en la promoción y no dura tanto tiempo, ya que llega el 31 de octubre de 2012, es su debut en NXT, pero posteriormente va a llegar una oportunidad más grande para él, que fue el debut de The Shield el 18 de noviembre del mismo año en el evento de Survivor Series. ¿De qué forma debutan? Básicamente ayudan a CM Punk a retener el campeonato mundial de la WWE ante Ryback y John Cena. ¿Y de qué forma lo hacen? De forma espectacular, ya que literalmente hacen mierda a Ryback y le hacen la triple powerbomb encima de la mesa de comentaristas de la WWE. Vale, aquí tenemos a sus compañeros Seth Rollins, de este lado Dean Ambrose, que estoy tapándole la jeta con mi jeta, perdonen por eso, pero digamos que, o sea, como les digo, todavía estoy aprendiendo a hacer estas cosas, como tal todavía no sé bien editar y todo eso, así que perdonen por este tipo de errores que puedo llegar a cometer, ¿no? Ahora. Después de este debut de Shield, como ya se los dije, forman esta facción súper reconocida para las carreras de estos tres luchadores, ya que actualmente puedo decir, y lo dije en el video de The Shield, que actualmente estos tres luchadores son los que gobiernan el mundo de la lucha libre profesional, ¿vale? Aquí, en su paso como The Shield, tuvo como logros los campeonatos en pareja junto a Seth freaking Rollins, en ese momento nada más Seth Rollins, para posteriormente en el año 2014, un año posterior, ya que este es 2013, año 2014, pasa el momento más icónico de esta facción, que es la traición de Seth Rollins, el plan B, famoso plan B de Triple H, con el cual rompen a The Shield se desmorona y Seth Rollins va en su camino individual. Realmente aquí cada uno toma su camino individual y cada uno tiene éxito de manera diferente, ¿no? Siendo Rollins el que traiciona a la facción en el año 2014. Les digo, luego voy a hacer un nuevo video acerca de lo que pasa con esta facción, ¿no? Y posteriormente tenemos la etapa, una de las etapas más odiadas para el público, para el fanático, que es la etapa de el Big Dog, el perrote, Roman Reigns, donde aquí se nos demuestra, y aquí podemos ver, ya que en su etapa como The Shield, él no daba tantas promos, no hablaba, no usaba tanto el micrófono, y cuando empezaron a darle más proyección y empezarlo a hacer ver como la nueva cara de la compañía, fue cuando el público empezó a notar que Roman Reigns no servía para esto. ¿Y por qué razón no servía para esto? Más que nada porque tenía demasiados fallos en los micrófonos, daba chistes que no daban gracia, realmente tenía cero carisma y era un poco, era una pereza poderlo ver, ya que realmente no empatizaba con el público lo odiaba, lo sentían forzado, sentían que Vince McMahon quería meterte a huevo a Roman Reigns como el nuevo John Cena, como la nueva cara, como el nuevo Superface, ¿no? Y lo vimos así durante su temporada 2014 hasta el 2020, o sea, 6 años en los que Roman Reigns, en vez de ser elogiado por ser el babyface, por ser de los más grandes babyface de la WWE en ese entonces, terminaba siendo de los más abucheados. Aquí creo que una de sus rivalidades más importantes terminó siendo justamente con la autoridad, después de la traición de Seth Rollins, llegando a una lucha en contra de Triple H en WrestleMania 32, donde Roman derrota a Triple H por el campeonato mundial de WWE, tiene una rivalidad con la autoridad y tiene diferentes tipos de combate, venciendo a diferentes leyendas, ¿no? Aquí, durante esta etapa de The Big Dog, logra diferentes logros. Uno de ellos es 3 campeonatos mundiales de la WWE. Ganó el Royal Rumble del año 2014 de la mano de La Roca, o sea, The Rock vino para tratar de impulsar a Roman Reigns. No funcionó para nada, pero pues
vino para eso, ¿no? Y ganó campeonato de Estados Unidos y ganó campeonato intercontinental, ¿no? De esta manera Roman Reigns conseguía el logro que muy pocos luchadores tienen de ser campeón Grand Slam, ¿no? Que es básicamente que haya ganado los dos Midcard, un título mundial y un título en parejas, ¿no? Así que de esta forma Roman conseguía ese gran logro de ser campeón Grand Slam. Para posteriormente llegar a uno de sus mayores rivales, que fue Brock Lesnar, con el cual compartió ring en WrestleMania 31, posteriormente a WrestleMania 34, y de ahí, de WrestleMania 34, tuvo diferentes luchas contra Lesnar, varias multitudinarias, otras fue en The Greatest Royal Rumble, donde Roman Reigns perdió de una forma un poco, ¿cómo decirlo?, controversial, ya que fue una Steel Cage match. Roman Reigns atraviesa la celda junto con Lesnar con una Super Spear. Y el chiste de la Steel Cage match es que el ganador puede ser o por conteo de tres o rendición o que tus dos pies pisen afuera de la jaula, básicamente escapando de la jaula. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Roman atraviesa la jaula junto con Brock Lesnar, los pies de Roman tocan antes el piso, pero la victoria se la lleva Lesnar, ¿no? Como sabemos, problemas de guión y todo ese pedo, ¿no? Pero pues al final tuvieron que trabajar con ello un poco. ¿Qué es lo que pasa? Roman se gana su lugar, va ganándose su lugar, logra una oportunidad para enfrentarse a Brock Lesnar en SummerSlam tras vencer a Bobby Lashley, a un retornante Bobby Lashley, que me acuerdo yo que ellos dos tuvieron una lucha en Extreme Rules, Bobby Lashley y Roman Reigns, y el chiste de esa lucha en Extreme Rules era una oportunidad titular por el campeonato universal, ¿no? Ostentado por Brock Lesnar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Posteriormente en un Raw vuelven a hacer la lucha donde Roman ahora se lleva la victoria sobre Bobby Lashley y Roman es el que va por Lesnar, ¿no? ¿Quién sabe por qué? O sea, yo me acuerdo que esa era la decisión inicial. Posteriormente no sé por qué decidieron hacer otra cosa. Este, pero sí, ¿no? Pero lo malo de esto es que su reinado duró poco tiempo, duró me parece un poco más de 60 días, como 64 días por ahí, donde al final pasó este segmento de mi nombre real es Joe, ¿no? Conocido de esa manera el segmento, donde Roman Reigns anuncia que él ha padecido de una enfermedad por bastante tiempo, que es la leucemia, ¿no? Que es un tipo de cáncer que da en la sangre. Roman anunció que había regresado el cáncer y que tenía que irse por un tiempo. ¿Para qué? Para pues las quimioterapias y el tratamiento y todo eso. Y mucha gente pensaba que esto ya sería un retiro temprano de Roman Reigns, o sea que Roman Reigns iba a retirar de forma temprana, ya que realmente afectó a muchos. Vimos a un Seth Rollins realmente en llanto, ¿no? Por esto, ya que se estaban medio reconciliando en ese entonces. Un Rollins en llanto, vimos a un Dean Ambrose también conmovido. Y al final del día, toda la gente, por primera vez, fue empático con Roman Reigns, empático con su situación, y realmente empezaron a demostrarle bastante apoyo, ¿no? Empezaron a mostrarle bastante apoyo a Roman Reigns, ¿no? Debido a esta situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Roman Reigns logra superar esta enfermedad, logra la remisión para poder regresar en el año 2019. No, realmente, bueno, un poco antes, año 2018 finales. No, porque esto fue 2018, sí, año 2019, inicios del 2019. Roman Reigns regresa, de forma impactante para todos, ya que el retiro realmente no terminó siendo un retiro como tal. Y vemos que él regresa, dice que ya está en remisión, que ya está listo para luchar. Y su primer rival termina siendo Drew McIntyre, WrestleMania 35, donde Roman Reigns logra derrotar al psicópata escocés en una lucha decente para después empezar a formar otras cosas, ¿no? Y una de esas cosas es el capítulo final de The Shield. Este capítulo final es porque Dean Ambrose estaba teniendo problemas con la compañía. ¿Y qué es lo que decide hacer la compañía? Básicamente les hace un capítulo especial a The Shield, un episodio especial donde
se da su último combate de estos tres, estos, estos tres como trío, ya que Dean Ambrose iba a salirse de la compañía, ya no quería renegociar el contrato, ya no quería volver a firmar y decide salirse de la compañía. ¿Para qué? Para irse, obviamente, para posteriormente, unos meses después o un tiempo después, terminar llegando a All Elite Wrestling, donde ahora es la cara de All Elite Wrestling, así que básicamente le fue bien a Dean Ambrose por ese lado, ahora conocido como John Moxley. Así que pasa este capítulo final para posteriormente Roman, bueno, The Shield despedirse como facción. Quién sabe si algún día los volvamos a ver, quién sabe si vuelvan a aparecer ellos, para volver a luchar en algún momento, pero esperemos que sí, esperemos que Moxley en algún momento regrese a la compañía o que incluso WWE llegue a hacer un tipo de alianza con el Elite y volver a ver a los tres juntos, creo que sería algo que mucha gente quisiera ver, ¿no? Posteriormente, tenemos, y ahora llegamos a podría decirse uno de los momentos infames de este paso de Roman Reigns, este, en WWE, bueno, como The Big Dog, donde es su rivalidad con el rey Baron Corbin, ¿por qué rey Baron Corbin? Porque ganó el torneo del Rey del Ring, tuvo una rivalidad con Roman Reigns, donde creo que fue la última rivalidad de Big Dog, o sea, de Roman como The Big Dog. Y tenemos este momento infame que es un Roman Reigns bañado en comida de perro, teniendo una rivalidad igual de infame con este Baron Corbin, donde realmente nadie quería ver esa pinche lucha. Bueno, nadie quería ver esa rivalidad como tal. Y llegamos al último punto, a la última vez que se le ve al perrote, a The Big Dog, y fue en el mes de marzo del año 2020, donde se empezaba a anunciar esta lucha Roman Reigns, Goldberg, 1-1 para WrestleMania 36 por el campeonato universal. Todo indicaba que Roman iba a derrotar a Goldberg, iban a chocar dos fuerzas imparables y Roman iba a ser nuevo campeón universal ante Goldberg y posiblemente Goldberg se hubiera retirado en esa lucha. Pero ¿qué es lo que terminó pasando? Debido a la pandemia de COVID-19 surgida en el año 2020, Roman Reigns tuvo que salir de la programación por un tiempo justo para resguardarse por esto de la pandemia, ya que él seguía teniendo un sistema inmune comprometido debido a su leucemia, entonces no podía arriesgarse a infectarse en esos momentos, de que era el momento cumbre, digamos, de la infección, donde apenas estaba iniciando y ya empezaron a repuntar los casos de infección. Y tuvimos este último momento donde se le ve a The Big Dog en contra de Goldberg, ¿no? Al final se cancela la lucha y se le cambia el rival a Goldberg, pero creo eso ya lo hablé en el episodio de la pandemia, que parecía más hablando de WrestleMania 36, pero bueno. Ahora pasamos a uno, digamos, de las etapas que más me fascina de Roman Reigns y por el cual el público empezó a aceptarlo, ¿no? Y esta etapa es más que nada la de Roman Reigns como nuevo jefe tribal, ¿no? ¿Y de qué forma logra esto? Básicamente Roman regresa en el año, regresa a finales bueno, a mediados del 2020, regresa a mediados del 2020, justamente masacrando a The Fiend Bray Wyatt y a Braun Strowman en SummerSlam el 23 de agosto y una semana después, el 30 de agosto del 2020 en Payback, Roman entra en una triple amenaza contra Bray y Strowman y que termina siendo conquista el campeonato universal de la WWE y a partir de ahí empieza un camino de destrucción donde Roman se vuelve realmente el jefe final de la lucha libre profesional. ¿Por qué razón? Porque aquí inicia este gran reinado, posteriormente, iniciamos con Clash of Champions, septiembre del 2020, enfrentándose a Jey Uso, su primo, su primer rival, y yo creo que fue la mejor elección para este inicio, este nuevo personaje de Roman Reigns, como un Roman Reigns heel, un Roman Reigns rudo.
donde Roman vence, ¿no? Básicamente. Posteriormente, SmackDown, octubre de 2020, derrota a Braun Strowman de forma dominante con una llave de rendición, poniendo a prueba de que Roman Reigns podía hacer ahora llaves de rendición y que se veía devastadora realmente. Posteriormente se da para mí, la Tribal Combat original, que fue en Hell in a Cell, octubre de 2020, donde se enfrentaba de nueva cuenta a Jey Uso en una Hell in a Cell I Quit match, o sea, una celda infernal con estipulación de I Quit, de me rindo, donde al final Roman da clase maestra de cómo vender la historia. Roman parece ya, ahora sí, impregnado por el personaje, vende bien cabrón la historia y se vuelve uno de los más grandes villanos en este punto, ¿no? Cuando Roman vence a Jey Uso aquí, es cuando su padre y su tío, los Wild Samoans, le reconocen como el nuevo jefe tribal y le dan su famoso Ulafala, que los reconoce como este puesto de el jefe de High Chief, ¿no? Para posteriormente empezar a seguir con este reinado del campeonato universal, que luego les voy a dar los datos de cómo fue este reinado, ¿no? A partir de aquí inicia una era de dominancia donde en Survivor Series en noviembre de 2020 se enfrenta a Drew McIntyre, que era campeón de WWE en ese entonces, una lucha de campeón contra campeón, donde Roman termina venciendo a Drew en una muy buena lucha, realmente es una muy buena lucha. Posteriormente, TLC, diciembre de 2020, se enfrenta a Kevin Owens, siendo uno de sus mayores rivales durante su etapa como jefe tribal. Se enfrenta a Kevin Owens en una TLC match donde Roman termina ganando gracias a la ayuda de Jey Uso, ¿no? Que ahora era su lacayo, ¿no? Podría decirse. Luego SmackDown, en diciembre del mismo año, se enfrentaba de nueva cuenta a Kevin Owens en una celda, en una jaula de acero, donde Roman logra derrotar a Kevin Owens otra vez. Royal Rumble, enero 2021, se enfrenta de nueva cuenta Kevin Owens en una Last Man Standing match, donde tenemos uno de los momentos épicos que es Roman siendo atropellado por un carrito de golf. Así que digo, Kevin Owens siendo atropellado por un carrito de golf, uno de los momentos creo que más vistos de esta época, ¿no? Para posteriormente enfrentarse a Daniel Bryan en Elimination Chamber. Daniel Bryan había ganado la cámara de eliminación y justo después de que Daniel Bryan ganó una lucha tan desgastante como es la cámara de la eliminación, Roman Reigns lo que hace es que lo reta en ese momento su lucha titular que se había ganado Daniel Bryan. Daniel Bryan acepta y Roman le gana en poco tiempo, ¿no? Posteriormente, el mes siguiente, marzo 2021, en Fastlane, Roman se enfrenta ahora sí a Daniel Bryan, 1-1, donde Roman de nueva cuenta logra derrotar a Daniel Bryan debido a Edge, ¿no? Que termina causando la descalificación. Posteriormente tenemos WrestleMania 37 en abril del año 2021, donde se enfrenta en triple amenaza a tanto a Daniel Bryan como a Edge. Al parecer en ese entonces, o por lo menos esa fue mi idea, la idea original era un Edge contra Roman Reigns a solas, pero siento que Vince McMahon no sentía que Edge pudiera liderar un buen combate con Roman Reigns, ¿no? Un 1-1, aunque posteriormente sí lo terminaron dando, ¿no? Pero justo Roman Reigns y Edge no se dio la lucha 1-1 en WrestleMania, pero terminó con una triple amenaza donde tenemos esta imagen de aquí, el pin más dominante en la historia, en la era de Roman Reigns. Cubre a ambos rivales, tanto Daniel Bryan como Edge, en el medio del cuadrilátero. Aquí es donde Roman Reigns se vuelve ahora sí un ser imparable. Todavía sigue con su tema de entrada de The Shield. Pero aquí Roman Reigns se vuelve ahora sí un ser imparable, súper dominante, no podía ganar de otra forma, la forma más dominante de la existencia, ¿no? Podría decirse. Y a partir de aquí, su siguiente parada fue en SmackDown en el mismo mes, abril 2021, me parece que fue a la semana posterior a WrestleMania, donde se enfrenta de nueva cuenta a Daniel Bryan en una lucha.
normal, donde ponía la carrera en SmackDown en riesgo de Daniel Bryan. La realidad era que Daniel Bryan se iba a salir de la compañía. ¿Y qué es lo que hicieron? Roman Reigns vence a Daniel Bryan se retira de WWE para que posteriormente Daniel Bryan llegara como Bryan Danielson a All Elite Wrestling, ¿no? Donde actualmente creo que es productor, o no me acuerdo muy bien cuál es el papel actual de Daniel Bryan ahí. Para posteriormente, en Backlash, en mayo de 2021, se enfrenta a Cesaro, que era un talento que mucha gente esperaba ver o esperaba que diera un buen combate. Mucha gente empezó a apoyarlo bastante a Cesaro en ese año, pero al final Roman Reigns termina llevándose la victoria, termina derrotando a Cesaro en una, para mi gusto, fue una lucha muy decente realmente. Posteriormente, en junio de 2021, en SmackDown se enfrenta a Rey Mysterio en una Hell in a Cell match, donde Roman termina derrotando a Rey Mysterio. ¿Y qué es lo que pasa? En esa Hell in a Cell tenemos uno de los momentos que fue Roman Reigns lanzando, bueno, en el camino a la lucha, uno de los momentos más icónicos fue un Roman Reigns lanzando a Dominic Mysterio por encima de la tercera cuerda hacia la lona, ¿no? Hacia el suelo como tal. Si un día tienen la oportunidad de ver ese clip, véanlo, la verdad es muy bueno. Y posteriormente se logra dar la lucha ahora sí contra Edge en Money in the Bank 2021 en julio, donde Roman y Edge dan un clásico, o sea, dan una muy buena lucha realmente, pero aquí inicia la rivalidad de Edge y Seth Rollins, donde Rollins le cuesta la lucha a Edge, Roman retiene el campeonato sobre Edge y pasa uno de los regresos más impresionantes, uno de los regresos más ovacionados en la historia, que fue el regreso de John Cena a WWE, ya que desde el año 2020, tras WrestleMania 36, John Cena no había aparecido en la WWE por básicamente más de un año. Regresa de forma sorprendente en este Money in the Bank en Londres. El público explota al escuchar a John Cena. Digo Money in the Bank en Londres, no, no fue en Londres. Pero bueno, el público explota al escuchar a John Cena y John Cena reta de forma directa a Roman Reigns. Yo creo que aquí mucha gente esperaba que Cena venciera a Roman Reigns, otra que Reigns siguiera reinando. Y posterior se da su lucha en SummerSlam, agosto 2021, donde Cena termina perdiendo en una muy buena lucha ante Roman Reigns. Realmente fue maravillosa esta lucha. Cena pierde, pero ¿qué es lo que pasa al final del combate? Otro regreso impresionante. Lesnar regresaba a la compañía tras rumores de que Lesnar se había retirado, de que Lesnar no iba a volver nunca más, debido a que Lesnar se decía que estaba enojado con WWE por la forma en que manejó la pandemia y por hacerlo trabajar en WrestleMania 36. Lesnar se quería retirar en WrestleMania 36 ante Drew McIntyre, pero al final pudo, creo, más el dinero o no sé cómo lo convenció Vince McMahon, pero el chiste es que Lesnar regresa en ese año 2021 para un careo épico con Roman Reigns. El público explota. Yo me acuerdo ese día haberme emocionado demasiado. Creo que el 2021 fue el mejor año en la historia, neta. Fue un año maravilloso, un año hermoso en muchos sentidos. Y este es el claro ejemplo de eso, ¿no? Estos dos regresos épicos que mucha gente no esperaba, sobre todo el de Brock Lesnar, mucha gente no esperaba verlo, ¿no? Posterior a esto, ¿qué es lo que pasa? Básicamente ya se dan otros combates. Antes de enfrentarse a Lesnar, se enfrenta a Finn Balor en SmackDown, septiembre de 2021, donde Roman vence a Finn Balor para posteriormente en Extreme Rules, en el mismo mes, se enfrenta ahora a la versión demoníaca de Finn Balor, al rey demonio Finn Balor, que en teoría es una versión mejorada de Finn Balor que no había sido vencido en el roster principal, ¿no? Pero vimos, para mí fue una lucha maravillosa, ese Roman Reigns contra Demon Finn Balor, pero al final, el final fue bastante caótico porque nunca supimos qué pasó, ya que Finn Balor está listo para acabar con Roman Reigns, pero se truena el esquinero, o sea, la gente que lo vio por televisión como yo, lo vimos de forma rara, ya que se truena el esquinero, Finn Balor cae a la lona y luego pierde
contra Roman Reigns. Y posteriormente tenemos imágenes de parte del estadio donde vemos como alguien de producción afloja el pinche esquinero y Finn Balor cae, ¿no? Pero nunca entendimos ese final, realmente nunca explicaron por qué se dio ese final en Extreme Rules y creo que nunca se va a explicar realmente, Mm. entonces bueno, ¿no? Posteriormente se llega a dar la lucha ante Brock Lesnar en Crown Jewel, octubre de 2021, donde para mí dan un combatazo, a pesar de que no duró mucho, dan un muy buen combate, donde al final Roman Reigns vence a Brock Lesnar reteniendo el campeonato universal. De esta manera, posteriormente en un episodio no televisado, me parece, en el tributo a las tropas, defiende el campeonato ante un Shinsuke Nakamura, que también estaba ganando bastante impulso en esa época, en una lucha también bastante decente. Posteriormente, en Survivor Series de noviembre de 2021, se enfrenta al campeón de WWE en ese entonces, que era Biggie Langston, ¿no? Para algunos. Lo termina venciendo en una lucha para mí bastante decente. No se me hizo la gran maravilla, pero bueno, ¿no? Luego tuvimos en SmackDown, diciembre de 2021, Lesnar hace que Sami Zayn tenga una lucha por el campeonato universal ante Roman Reigns en el main event de ese SmackDown. Lesnar le dice que va a estar con parte de su esquina. ¿Qué es lo que pasa? Llega el main event. Sami Zayn habla de más, termina emputando a Lesnar y Lesnar lo masacra, dejándolo a merced de Roman Reigns, ¿no? Y termina en una lucha de básicamente 5 segundos, ¿no? Bastante olvidable. Posteriormente tenemos el año Royal Rumble 2021-2022, donde Seth Rollins era el rival de Lesnar. Rollins aparece con la música de The Shield y aparece con la vestimenta de The Shield. Entonces tenemos Rollins Reigns, una lucha bastante psicológica, donde al final Roman causa la descalificación, ya que Rollins termina desmayándose y posteriormente Roman, al no soltarlo, pues provoca una descalificación, ¿no? Como tal. Luego, Elimination Chamber en Arabia Saudita, febrero de 2022. Ahora sí se da la lucha de Goldberg contra Roman Reigns, donde al final Roman derrota a Goldberg de forma bastante dominante en ese año 2022. Esta básicamente fue la lucha que se debía dar en WrestleMania 38, en WrestleMania 36, pero al final pues no decepcionó a nadie, ¿no? Porque nadie esperaba absolutamente nada de un Goldberg anciano, ¿no? Contra el personaje de Roman Reigns. Posteriormente se da esta lucha WrestleMania 38, abril 2022, donde Lesnar se enfrenta a Roman Reigns en una lucha de unificación de campeonatos, campeonato WWE, campeonato universal. Estos dos se terminan enfrentando en una lucha de unificación. ¿Y qué es lo que termina pasando? Roman Reigns se corona campeón indiscutido de la WWE. Tras este cambio, al ser campeón indiscutido, en Backlash, mayo 2022, se enfrenta a Matt Riddle, Randy Orton y Drew McIntyre junto a The Usos. Los terminan venciendo. Posteriormente en SmackDown, junio 2022, se enfrenta a Matt Riddle en una lucha bastante buena en SmackDown, donde al final Roman retiene el campeonato, obviamente. Posteriormente se da la revancha de WrestleMania, que es SummerSlam en julio de 2022, donde se enfrenta a Brock Lesnar de nueva cuenta en una lucha de último hombre en pie. Una lucha, creo que para mí fue de las mejores de su reinado de Roman Reigns como campeón indiscutido de Universal de WWE y de las mejores de su rivalidad, por no decir la mejor de la rivalidad de Reigns y Lesnar. No, realmente dieron una muy buena lucha, una lucha muy entretenida, neta, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Es SummerSlam año 2022, Reigns Lesnar, Last Man Standing Match. Realmente es una lucha imperdible. Al final, Roman retiene ante Brock Lesnar.
Y posterior ahí se da la lucha, Clash at the Castle, septiembre de 2022. Drew McIntyre llega como local, ya que llegan a Europa, en Gales, o sea, McIntyre es escocés, pero es Europa, es Reino Unido. Entonces McIntyre llegaría como local y mucha gente quería ver a Drew McIntyre destronar a Roman Reigns, ya que era el escenario perfecto y era el hombre idóneo, ¿no? Para hacerlo, ya que tenían físicos iguales, ¿no? Físicos parecidos. Drew McIntyre regresaba con su tema de Broken Dreams y aparte estaban en lo que podría considerarse la casa de Drew McIntyre, ¿no? Entonces todo el escenario era perfecto para que Drew ganara. ¿Qué es lo que pasa? Roman retiene debido al debut de Solo Sikoa, ya que Solo Sikoa, primo de Roman Reigns, decide actuar ayudando a Roman Reigns y hundiéndose a su linaje, ¿no? A The Bloodline. Posteriormente se da una lucha que yo creo que es una lucha que superó las expectativas de completamente todos los que la vimos, ya que cuando se anunció nadie quería verla. Y es la lucha de Roman Reigns, Logan Paul, Crown Jewel, noviembre 2022. Una lucha que nadie la quería ver. Todos decían, güey, es la tercera lucha de Logan Paul en WWE y ya lo pones contra tu mayor cara, contra tu mayor villano. Creo que fue la primera vez que apoyé a Roman Reigns en esta época, debido a que posterior a WrestleMania 38 firmó un contrato que era a tiempo parcial y Roman Reigns ya no aparecía seguido en la programación de WWE. Entonces era bastante molesto tener que esperar a Roman Reigns para los pay-per-views grandes y los pay-per-views de Arabia. Y el hecho de que una de sus luchas se hiciera contra Logan Paul aún no le hizo a mucha gente feliz. Pero cuando ves el resultado, también digo, es una lucha que deben de ver sí o sí. Cuando ves esa lucha, Logan Paul, Roman Reigns en Crown Jewel, en ese momento Logan Paul se gana mis respetos, ya que da una de las mejores luchas que se le habían visto a Roman Reigns en mucho tiempo. Una lucha bastante entretenida, una lucha con grandes momentos y una lucha que demostraba el gran talento de estas dos superestrellas, ¿no? Posteriormente participa en Survivor Series War Games, noviembre 2022, donde se enfrentaba a los Brawling Brutes conformados por Sheamus, Butch o Pete Dunne y no me acuerdo del otro miembro perdón, soy un pésimo conductor para esto, pero bueno, el último miembro de los Brawling Brutes, no me acuerdo muy bien cuál era su nombre. Junto con McIntyre y Kevin Owens se enfrentaban a la Bloodline, que era Roman Reigns, Solo Sikoa, los Usos y Sami Zayn, ¿no? En una lucha, la primer War Games del roster principal, y dan una lucha hermosa, realmente es una lucha bastante buena, con grandes momentos, donde al final pues gana el linaje, ¿no? De Roman Reigns. Posteriormente, enero 2023, Royal Rumble se vuelve a enfrentar por cuarta ocasión a Kevin Owens en una lucha bastante decente. Realmente siento que no superó la de Royal Rumble del año 2021, pero sí se me hizo una lucha bastante buena. Posteriormente, aquí lo que termina pasando básicamente es un momento de cine, ya que se da la segunda traición a Roman Reigns, donde Sami Zayn, por no querer atacar a Kevin Owens, Sami Zayn termina traicionando a Roman Reigns, devolviéndole el favor del silletazo en la espalda, volviendo a marcar ese pasado de Roman Reigns de la traición de The Shield, ahora la traición del linaje. Sami Zayn traiciona al linaje y esto qué es lo que convierte, convierte básicamente a Sami Zayn en un gran babyface y a Roman Reigns básicamente les hacen la vida imposible a estos dos. Y aquí es donde empieza el camino, podrá decirse, en el que el Bloodline empieza a caer, ¿no? Empieza a desmoronarse, ya que camino a Elimination Chamber se enfrenta a Sami Zayn en Canadá en una lucha bastante decente, realmente, donde al final Roman Reigns termina derrotando a Sami Zayn. Obviamente Roman Reigns no iba a perder ni de pedo con Sami Zayn. Pero digo que aquí fue la caída del Bloodline porque en WrestleMania 39, Sami Zayn y Kevin Owens se enfrentaban a Jay y Jimmy Uso por los campeonatos en pareja de la WWE, donde al final Zayn y Owens
ganan los títulos en pareja en el main event de la noche uno de WrestleMania 39. ¿Y qué es lo que pasa con Roman Reigns para ese evento? Se enfrenta a Cody Rhodes, la pesadilla americana, en una lucha, para mi gusto, la verdad, bastante buena, una lucha muy buena, entradas maravillosas. Creo que solo WrestleMania del año siguiente es la que supera sus entradas, pero aquí dan unas entradas maravillosas de más de 10 minutos, lamentablemente. Una lucha muy buena, todo el público quería ver a Cody Rhodes llevarse la victoria, ya que todos sentíamos que era el momento de Cody, ya que era el único que tenía el personaje idóneo del héroe que tenía que vencer al gran villano de la WWE, ¿no? Al final no sucede así, ya que Roman Reigns derrota a Cody Rhodes en el main event, debido a que Solo Sikoa repite la técnica que usó con Drew McIntyre, vence a un favorito del público, Roman Reigns, y Roman se lleva el campeonato indiscutido a casa, ¿no? Posteriormente aquí vimos ya ahora sí la disolución del Bloodline por completamente, donde al final para camino a Money in the Bank en julio de 2023, Jey Uso empezó a retar a Roman Reigns, empezó a decirle, empezó a retar a Roman Reigns, empezó a retar su autoridad y qué es lo que termina pasando. Roman, básicamente los Usos le dan la vuelta, le dan la espalda a Roman Reigns y lo traicionan. Y vemos una lucha en parejas Money in the Bank 2023, donde los Usos se enfrentaban a Roman Reigns y Solo Sikoa, donde vemos cómo Roman, tras 3 años sin recibir el conteo de tres, Jay logra el conteo de tres sobre Roman Reigns en una lucha en parejas bastante buena, bastante decente, con grandes momentos. Jey Uso es el primero en lograr esto, en hacerle el pin a Roman Reigns desde que inició siendo campeón universal. Posteriormente se da una lucha individual, SummerSlam, año 2023, agosto, donde Roman Reigns inaugura el primer combate tribal en la WWE, que realmente es una lucha, nada más, es una lucha de no holds bar, una lucha sin descalificaciones común y corriente realmente, donde al final lo que aquí no sabemos es por qué Jimmy Uso termina traicionando a Jey Uso, ya que estaban en buenos términos antes, pero bueno, fue una traición bastante forzada, donde Jimmy traiciona a Jay y se lo deja en bandeja de plata a Roman Reigns para que Roman venciera a Jey Uso, y al final termina pasando eso, ¿no? Roman vence a Jay y sigue reinando. Posteriormente, en noviembre, Roman Reigns se enfrenta a la mega estrella LA Knight en una lucha decente, donde al final LA Knight termina perdiendo ante Roman Reigns. Posterior a esto, van camino a Royal Rumble, enero de 2024, donde se enfrenta en una fatal de cuatro esquinas maravillosa, una muy buena fatal de cuatro esquinas, ante LA Knight, AJ Styles y Randy Orton. Finalmente Roman Reigns termina reteniendo el campeonato sobre AJ Styles. Y de aquí vemos, creo yo, el camino, uno de los caminos a WrestleMania más emocionantes de la historia, ya que se dan estas dos luchas en el kickoff de WrestleMania 40, en marzo, vemos careo entre Roman Reigns, Cody Rhodes y La Roca, que regresaba como el jefe final, como The Final Boss. Vemos este cambio a rudo de La Roca, vemos un camino a WrestleMania bastante emocionante, vemos a Cody Rhodes ensangrentado, vemos a un Seth Rollins bastante herido por la batalla, vemos bastante psicología, vemos demasiada cine en este WrestleMania 40. Al final se da noche uno Main Event, la lucha en parejas más grandes de la historia, como lo mencionaron en su momento, Cody Rhodes junto a Seth Rollins en contra de Roman Reigns y La Roca. Una lucha hermosa, La Roca realmente se vio bastante bien, lo protegieron bastante, pero quien más se rifó ahí fue Seth Rollins, sin duda alguna. Al final termina perdiendo Cody Rhodes y Seth Rollins, pero ¿por qué? Porque si perdían ellos, el combate del main event de la noche 2 iba a ser un combate con reglas del linaje, ¿no?
Que reglas del linaje era lo mismo que el Tribal Combat, básicamente eso era un no holds barred match más, ¿no? Una lucha sin descalificaciones más. Y vemos esa lucha main event, entradas hermosas, la lucha, el combate fue hermoso, tuvo un inicio lento, se fue haciendo cada vez más electrizante, más emocionante, y al final, la secuencia final, vemos el regreso de John Cena ayudando a Cody Rhodes, vemos el regreso de Seth Rollins con la vestimenta de The Shield, pero un Seth Rollins realmente destruido, vemos a La Roca regresar, vemos a los Usos dándose en su madre, vimos a The Undertaker ayudando a Cody Rhodes, y posteriormente, uno de los momentos más grandes en la historia, todo el público estaba con Cody, todo el público se hizo realmente, eso lo voy a tomar, lo voy a tocar el día que hable de Cody Rhodes, pero se hizo un movimiento tan grande en torno a este combate que al final tras tres Crossroads consecutivas, derrota a Roman Reigns en ese main event de WrestleMania 40. Una lucha maravillosa, otra lucha que tienen que ver sí o sí. Estos dos combates los tienen que ver sí o sí. 100% recomendado. Sobre todo esta lucha, Roman Reigns, Cody Rhodes, desde las entradas te mete en cine completamente. Al final Cody lo logra, vence a Roman Reigns. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Reigns termina perdiendo su reinado. Básicamente los datos que tenemos del reinado de este reinado de Roman Reigns son una duración de 1316 días, en total 1316. Duró del mediados de 2020 hasta inicios, hasta una tercera parte del 2024. 4 años, cabrón, casi 4 años, güey, de dominancia total como campeón mundial, güey. Defensas televisadas y Premium Live Events con un total de 34 defensas, donde el año 2021 fue el único año en el que trabajó todas las fechas, trabajó todos los pay-per-views, tuvo un total de 19 rivales distintos, o sea, realmente fue un reinado bastante emocionante, bastante cambiante, y como tal, Roman Reigns se vuelve el último campeón universal reconocido por la WWE, ya que en el momento en el que se junta el universal con el de la WWE, básicamente se deja en desuso el título universal y se vuelve Roman Reigns el último poseedor del campeonato, ¿no? Y luego vemos su regreso como The OTC One. Regresa en SummerSlam del año 2024 debido a que Solo Sikoa toma el poder del linaje, toma el poder del Bloodline, traiciona a Paul Heyman, posteriormente trae a Tamatonga, a Tongaloa, trae a Jacob Fatu, que en su momento para mí me gustaba esa tercia de Fatu con los tonganos, ya que en NXT se vieron muy dominantes. Y Solo Sikoa era el nuevo jefe tribal, ¿no? Se hacía denominar el nuevo jefe tribal. Posteriormente, regresa Roman Reigns en SummerSlam tras la lucha de Solo Sikoa contra Cody Rhodes. Roman regresa, ayuda a Cody a retener y luego camino a War Games del año 2024, hace equipo junto con CM Punk para enfrentarse a este nuevo linaje, ¿no? Hace equipo con Punk para enfrentarse a este nuevo linaje, donde al final gana obviamente el equipo de Roman Reigns y CM Punk y termina esto en un combate en Raw en Netflix, el debut de Raw en Netflix, que fue en enero del año 2025, el 1 de enero del año 2025. Roman Reigns vencía a Solo Sikoa en el opener, realmente esta fue la lucha que abrió la cartelera de ese Raw. Roman vence a Solo Sikoa y se vuelve el único campeón, el único jefe tribal, ¿no? Lucharon por el Ula Fala, que fue colocado por The Rock en ese momento, ¿no? Posteriormente, camino a WrestleMania 41, se da la triple amenaza, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, una triple amenaza igual imperdible, tienen que verla sí o sí. Al final, ¿qué es lo que termina pasando?
Paul Heyman traiciona tanto a Roman como a Punk, que eran sus clientes en ese entonces, y se une a Seth Rollins, dando una triple amenaza maravillosa. Y a partir de aquí, Roman termina apareciendo en algunos shows, les digo, en pay-per-views, pay-per-views grandes como SummerSlam, como Survivor Series, algunos eventos en Arabia, pero su siguiente lucha importante fue en la War Games del año 2024, del War Games del año 2025, donde hace equipo junto con CM Punk y el campeón de la WWE, Cody Rhodes, y los Usos para enfrentarse a la Visión, ¿no? Conformada por Logan Paul, Austin Theory, no, Logan Paul, Bronson Reed, Bron Breakker y Brock Lesnar. Lesnar regresaba para básicamente hacerle la vida un poco difícil a Roman Reigns, ¿no? Y al final vimos esa lucha War Games donde terminó ganando la Visión de la mano de Brock Lesnar, ¿no? Para que posteriormente, en enero del 2026, Roman Reigns llega a Riyadh, Arabia Saudita, termina ganando la batalla real y termina su camino hacia WrestleMania 42, noche 2 por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, donde derrota a CM Punk en una lucha más que maravillosa. Realmente es otra lucha que tienen que ver porque desde las entradas, otra vez, desde las entradas te están contando la historia de los dos y dan una lucha que realmente para la edad de CM Punk fue impresionante ver cómo pudo dar este tipo de combate. Roman Reigns también dio un espectáculo impresionante y terminamos con Roman Reigns derrotando a CM Punk, volviéndose campeón mundial. Güey, ese campeonato le queda mejor a Roman Reigns que el campeonato mostaza que tenía antes, ¿no? Ese título le queda mucho mejor. Y el último capítulo en esta historia de Roman Reigns es Jacob Fatu, que tuvo su lucha en Backlash y posteriormente en Clash in Italy, donde Fatu quería ser el nuevo, no el nuevo jefe tribal, sino que quería tener lo que Roman tenía, que era justamente esa capacidad de poder solventar a su familia, y lo reta por el campeonato mundial y posteriormente lo reta por el título, me parece, de jefe tribal. Vemos, para mí, sus dos luchas fueron muy decentes, fueron bastante decentes. Se me hizo mejor la de Clash in Italy el mes pasado, pero se me hicieron muy decentes realmente estas dos luchas. Siento que dieron un buen espectáculo, pero terminó en un Roman Reigns venciendo a Jacob Fatu en ambas ocasiones y al final Fatu termina siendo parte ahora del linaje de Roman Reigns. Roman Reigns ahora como, no sé si es heel o face actualmente, pero en esto termina, esto es lo último que sabemos. Actualmente todavía no hay planes para Roman Reigns camino al siguiente evento que es Night of Champions, que ya me parece que es la semana siguiente. Y bueno, con esto termina la historia de Roman Reigns. O sea, tuve que contarlo de así de forma bastante resumida, ya que hay videos en internet igual. Les recomiendo el video de Hill Matt, donde habla de la historia de Roman Reigns, pero la habla hasta antes de su lucha contra Seth Rollins. Así que bastante buen video, ¿no? Que les resume muy bien todo. Pero aquí fue básicamente un pequeño resumen de qué fue de Roman Reigns, cuál es su historia, cómo fue su carrera, ¿no? En ese momento. Y ahora, como lo hicimos en su momento como lo hicimos en su momento justamente con Triple H, si se acuerdan en ese episodio que grabamos con Salvador, el cual le mando un saludo, hablamos de básicamente peor y mejor rivalidad, lucha y así. ¿Qué es lo que tenemos que decir aquí? Aquí tengo que dividir yo a Roman Reigns realmente en dos porque siento yo que su etapa como The Big Dog y su etapa como el jefe tribal tienen que ser divididas como tal, tienen que ser dos etapas distintas, donde al final vamos a hacer esto para ambas partes. Por parte del perrote, The Big Dog, Roman Reigns, la peor rivalidad para mí en esa etapa fue la de Rey Baron Corbin, obviamente, en el año 2020. Fue la peor rivalidad que tuvo, para mi gusto, la peor que tuvo Roman Reigns. Algunos podrán decir otra, ¿no? Así que ustedes ya lo pondrán en los comentarios.
Y la mejor rivalidad, para mi gusto, siento yo que fue su rivalidad contra la autoridad. Su rivalidad con Triple H, siento que fue de las mejor construidas. Creo que ni la de Brock Lesnar en ese entonces fue bien construida. Así que yo creo que esa rivalidad fue de mis favoritas. Otra que podría decirse sería la de John Cena, por el hecho de que Cena hizo mierda a Roman Reigns en el micrófono, ¿no? Básicamente. Luego, peor momento. El peor momento en esta etapa de Roman Reigns, sin duda, fue cuando hizo el retiro de Undertaker. WrestleMania 33, año 2017. Roman Reigns se enfrentaba al Undertaker en el main event. Roman termina derrotando al Undertaker en una lucha, la verdad, creo que es una mala lucha. No creo que sea pésima, pero tampoco llega a regular ni a buena. Fue una mala lucha donde Taker ya no estaba en su máxima capacidad. Roman termina derrotando al Undertaker en ese combate y parecía ser el retiro del Undertaker, ya que deja su vestimenta en el cuadrilátero y parecía ser ya el adiós definitivo, ¿no? Obviamente no fue así, ¿ve? Ya luego lo hablaremos cuando hablemos del Undertaker. Y el mejor momento de Roman Reigns, yo creo que fue la remisión de su leucemia. El hecho de que Roman, a los pocos meses de anunciar su retiro de la lucha libre, el hecho de que haya podido regresar de forma tan rápida por su enfermedad, creo que fue de los mejores momentos que tuvo Roman Reigns en esa etapa como de OTC. Otro que podría mencionar podría ser cuando ganó el campeonato universal ante Brock Lesnar en SummerSlam 2017. SummerSlam bueno, en SummerSlam 2018, perdón, creo que fue uno de los momentos que podría mencionar, ¿no? Luego, peor reinado, básicamente para mí fue cuando ganó el campeonato de la WWE tras vencer a Triple H, sobre todo porque siento que Roman, esos reinados que le dieron en ese momento, no tuvo grandes defensas, no tuvo grandes luchas y creo que no hubo tanto impacto por su parte. Lo único bueno de ese reinado, lo único recordable, fue que perdió ante Seth Rollins en Money in the Bank. Entonces, hasta ahí, ¿no? Y creo que el mejor reinado que tuvo Roman Reigns fue con el campeonato intercontinental tras vencer a The Miz, ya que tuvo diferentes defensas con rivales realmente talentosos, bastante talentosos. ¿No? Entre ellos estaba Cesaro, estaba Rusev, ¿no? Y demás, dando combates decentes. Al final termina perdiendo contra The Miz nuevamente en el campeonato intercontinental, pero siento yo que ese fue el mejor reinado que tuvo Roman Reigns en su etapa como The Big Dog, aparte de que ese diseño del título intercontinental le quedó bastante bien a Roman Reigns realmente. Lucha odiada o cuál es su peor lucha para mí, la del Undertaker, sin duda creo que es el momento más infame de la carrera de Roman Reigns, el hecho de derrotar al Undertaker en WrestleMania, ser el segundo en hacerlo. Para mí es la lucha que más me molesta de Roman Reigns, ya ni siquiera las de Baron Corbin, o sea, esa lucha es la que más me molesta de Roman Reigns como The Big Dog, ¿no? Como el perrote. Y su mejor lucha, bueno, mi lucha que más me gusta de esa etapa, podría decir una WrestleMania 31 ante Brock Lesnar. Se me hace una muy buena lucha, bastante física, bastante intensa, duración corta, pero creo que lo dieron todo, ¿no? Pero otra que puedo mencionar es en SummerSlam 2017, donde Roman se enfrentaba a Lesnar, Samoa Joe y Braun Strowman en una Fatal 4-Way de pesos pesados, donde siento yo, una muy buena lucha, tienen bastante buena química y los cuatro se dan con todo, o sea, al final Lesnar termina reteniendo en el combate, ¿no? Pero no deja de ser una muy buena lucha. Y una lucha infravalorada en esta etapa de Big Dog es la lucha contra Buddy Murphy, SmackDown 2019. Todavía Roman estaba en el papel del perrote tras su leucemia. Se enfrentaba a Buddy Murphy en una lucha en SmackDown y no saben qué lucha tan buena dieron esos dos. Buddy Murphy le sacó una luchota, una señora lucha a Roman Reigns. Incluso el final fue hermoso con esa spear que le hizo Reigns a Murphy. Siento que ahí Murphy merecía más oportunidades. Si le sacó una buena lucha a Roman Reigns de esa calidad,
siento yo que merecía mucho más impulso que el que realmente tuvo, ¿no? Y pues, y ahora vamos a mencionar luchas de ensueño. Y cuando digo luchas de ensueño, son luchas que pudieron llegar a pasar en algún momento, que pudieron llegar a pasar o que realmente, este, son luchas que los fanáticos sí quisieran ver, ¿no? O que venderían de cierta manera. Una de esas luchas de ensueño es Roman Reigns contra Hulk Hogan. Ya sé que Hogan se había retirado para el año 2012, o sí, para el año 2012, 2 años antes del debut de Roman Reigns, pero creo yo que Vince McMahon hubiera convencido a Hogan de regresar. ¿Para qué? Para que Roman Reigns lo siguieran construyendo como el gran babyface, ¿no? Ya que Roman ya había vencido a grandes babyfaces como lo fue John Cena, ¿no? En ese momento. Y si ponían a Reigns contra Hogan, o sea, los dos babyfaces más odiados de la WWE, creo yo que hubiera terminado con un Roman con un estatus hasta acá, un impulso infinito, ¿no? Básicamente. Y otra lucha que se pudo haber dado fue la de Goldberg en esta etapa de Big Dog. Siento yo que también pudo haber sido una lucha, o sea, hubiera sido una mala lucha de muy poca duración, como la que fue en Elimination Chamber. Pero a lo mejor WrestleMania 36, si se hubiera dado, o sea, generaba la atención al final del día, ¿no? Que creo que es lo que cuenta en una lucha. Y ahora, esta es una sección que yo agregué, ya que en el episodio de Triple H mencioné yo una lucha de ensueño que era Triple H contra Cibernético, ¿no? Pero yo creo que esa parte la vamos a llamar como la lucha fumada, que es una lucha que ni en pedo hubiera sucedido nunca, pero que pero que realmente sí me genera una intriga de, güey, ¿qué hubiera pasado si sí, ¿no? De esos what ifs, ¿no? De esos famosos what ifs. Y yo creo que la lucha fumada que yo podría dar es la de Psycho Clown de Triple A, ya que en esa época los dos eran los faces más odiados de sus promociones, ya que los estaban impulsando hasta el máximo a Roman Reigns como campeón mundial, a Psycho Clown tras darle la máscara de Dr. Wagner Jr., o sea, eran los baby faces más odiados del momento, así que yo creo que hubiera sido interesante ver a los más odiados, ¿no? Enfrentarse entre sí. Y creo que hubieran dado un combate decentón, ¿no? O sea, hubiera estado bueno realmente. Y ahora en su etapa como de Tribal Chief, como jefe tribal, aquí lo que tengo que decir, la peor rivalidad de esa etapa fue la de Solo Sikoa, porque alargaron las cosas con el linaje demasiado. Hasta el día de hoy siguen alargando el linaje, siguen alargando esa pinche historia que creo que nunca va a acabar. Así que la peor rivalidad, la de Solo Sikoa, ya que llamaba la atención al inicio, pero como lo fueron manejando y como lo fueron extendiendo, terminó arruinando la historia, ¿no? La mejor rivalidad en esta etapa fue contra Seth Rollins porque fue una rivalidad bastante psicológica, bastante buena, donde Rollins demostró las debilidades de Roman Reigns, sobre todo en ese combate de Royal Rumble y posteriormente en su camino a WrestleMania 40. Siento yo que esa rivalidad interna entre Reigns y Rollins es de las mejores rivalidades que tiene Roman Reigns, ¿no? Actualmente. ¿Y por qué no menciono la de Cody Rhodes? Porque esa la voy a mencionar en el capítulo de Cody Rhodes, ¿no? Cuando habla de Cody. Posteriormente tenemos peor momento, que para mí es como tal el reinado part-timer, el reinado de tiempo parcial. Desde que ganó en WrestleMania 38, les digo que firmó el contrato a tiempo parcial, ya aparecía por pocas fechas, y creo que para mí ese es el peor momento, ya que venía Roman Reigns de un 2021, dando un 2021 maravilloso, luchando en cada mes ante diferentes competidores, dando maravillosos combates, pero posteriormente, tras vencer a Lesnar en WrestleMania 38, a pesar de dar buenos combates, arruinó, para mi gusto, arruinó bastante que Roman Reigns fuera un luchador part-timer, ¿no? Un luchador a tiempo parcial. ¿No? Y otro de los momentos que podría mencionarse sería la posible infección, el susto de infección por COVID-19, sobre todo porque a finales de 2022 se planeaba una lucha para Day One, el 1 de enero de 2023, ante Brock Lesnar, donde Roman Reigns
iba a enfrentarse a Lesnar por el campeonato de WWE, pero se terminó cancelando debido a que creo que estaba la sospecha de que Roman podría tener COVID. Al final no fue así, Roman no se infectó de nada, o bueno, Roman logró salir ileso, pero pues no se dio la lucha y terminó en un Lesnar ganando el campeonato de WWE. Y yo creo que eso es de los más grandes efectos mariposas que pudo haber tenido la empresa, porque yo soy fiel creyente de que si se hubiera dado la lucha de Lesnar y Roman Reigns, posiblemente Lesnar vencía a Reigns en ese Day One, coronándose nuevo campeón universal, para que en WrestleMania 38 Roman ganara el Royal Rumble y llegara para enfrentar a Lesnar en WrestleMania y recuperar el título universal, ¿no? Para mí esa es mi idea, yo siento que eso es lo que hubiera pasado en realidad. Y ahora vamos con el mejor momento, su victoria en WrestleMania 38. ¿Por qué? Porque en ese momento de nueva cuenta se pone, en ese momento, a pesar de que lo que siguió después fue bastante malo o bastante tedioso, cuando Roman gana en WrestleMania 38 fue una emoción impresionante ya que se vuelve dominante, carga los dos títulos mundiales de la WWE, vence a uno de sus mayores rivales que era Brock Lesnar, fue en WrestleMania, uno de los WrestleManias más grandes de la historia. O sea, yo creo que ese momento lo impulsó a Roman Reigns todavía más como el nuevo jefe final de la industria, ¿no? Ahora, el peor reinado, su reinado como campeón indiscutido de los años 2023 hasta que lo perdió en el 2024. Y como lo mencioné, no fue por el hecho de las luchas, ya que los combates cada vez que se enfrentaba a alguien eran luchas de decentes a excelentes, a maravillosas, a magníficas, pero les sigo diciendo que lo que arruinó un poco ese reinado fue el hecho de que Roman se hubiera vuelto a tiempo parcial. Así que yo creo que eso fue lo malo de ese reinado de Roman Reigns en esa última etapa de su reinado. El hecho de verlo tan pocas veces, ¿no? Porque mucha gente esperaba ver a Roman Reigns teniendo diferentes luchas de ensueño. En su momento era Karrion Kross, era Bray Wyatt, no era Bobby Lashley, ¿no? Pero bueno, las cosas terminaron de esa manera, ¿no? Y el mejor reinado, obviamente, en su época del 2020 hacia el año 2022, 23, 2023, no, sí, hacia el año 2022 más bien, donde Roman Reigns se vuelve campeón indiscutido desde que inició su reinado como campeón universal hasta que se vuelve campeón indiscutido. Esa época de Roman Reigns, sobre todo año 2021, fue fue el mejor reinado de campeonato mundial de cualquier empresa. Fácilmente el mejor campeón mundial de todas las empresas. Y para mí ese fue el mejor reinado que tuvo Roman Reigns, como ya se los mencioné, total de 1316 días, poco más de 4 años dominando, entonces realmente es un gran mérito, ¿no? Lucha que más odié fue la de WrestleMania 38 ante Brock Lesnar, sobre todo porque me falló el internet bastante durante el combate y no lo pude disfrutar como hubiera querido, y por otra parte porque la lucha fue mediocre, bueno, fue decente, vamos a ponerlo de esta manera. Fue decente la lucha, pero al final, no sé, el hecho de que a partir de ahí Vince McMahon quisiera unificar campeonatos, se me hizo una completa pendejada, pero al final terminó sucediendo, ¿no? Y mi lucha favorita fue en SummerSlam, año 2023, donde se enfrentaba de nueva cuenta a Brock Lesnar en la última lucha de su rivalidad, me parece, donde se enfrentaban en una lucha de último hombre en pie. Bastante entretenida, es otra lucha que les recomiendo ampliamente. WrestleMania, ese SummerSlam 2023, Lesnar Reigns, una lucha completamente entretenida de principio a fin y muy buena. Lucha infravalorada para mí es la de Logan Paul, sobre todo porque nadie esperaba mucho de Logan Paul, ya que era su tercer combate en la empresa, y esa lucha de Logan Paul Roman Reigns Crown Jewel 2022 demuestra el por qué Logan Paul es uno de los mejores luchadores que tiene WWE actualmente, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una lucha infravalorada que yo pondría en la lista, ¿no? De Roman Reigns como jefe tribal. Y lucha de ensueño,
una de las luchas de ensueño que tuve bastante fue en la época de la pandemia. Si hubieran durado un poco más, The Hurt Business, conformado por Bobby Lashley, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, enfrentándose a The Bloodline, conformado por Roman Reigns, Jay y Jimmy Uso, sobre todo porque eran las dos facciones más dominantes en la época de la pandemia, ¿no? Ya que The Hurt Business era la facción heel más dominante de la marca roja de Raw y The Bloodline fue la facción más dominante de la marca azul, ¿no? De SmackDown. Y el hecho de que estas dos facciones nunca se vieran las caras me parece criminal, sobre todo porque tienes a Reigns y a Bobby Lashley, dos fuerzas imparables, uno como el Todopoderoso de Almighty, otro como el Tribal Chief. O sea, siento yo que esas luchas fueron bastante desaprovechadas, ya que el estatus de los dos cambió drásticamente tras la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi lucha de ensueño, ese 3 contra 3, o también ese Lashley Reigns, pero como el Todopoderoso y el jefe tribal, ¿no? Y otra de las luchas que yo pondría sería contra Kenny Omega en su época del recolector de campeonatos, de Belt Collector, donde Kenny Omega había ganado el campeonato de TNA, el campeonato de Impact Wrestling y el megacampeonato AAA, al igual que el campeonato mundial de All Elite Wrestling, ¿no? Cuatro campeonatos en sus hombros. Yo creo que ese Kenny Omega como coleccionador de campeonatos contra Roman Reigns, que también coleccionó campeonatos, hubiera sido una lucha bastante interesante porque eran los dos heels más dominantes de la época de la pandemia, ¿no? Posteriormente, otra de las luchas que te pondría sería contra el jefe final de Rock, sobre todo porque sí iba a dar para WrestleMania 40, pero pasó todo el movimiento de Cody Rhodes y ya no se dio. Pero creo yo que ahora en esta nueva faceta de el jefe final de La Roca contra el jefe tribal original, siento yo que pueden dar una gran lucha con una gran historia y un buen combate, un combate decente a bueno. Esa sería otra de mis luchas soñadas, ver a ese Roman Reigns contra The Rock. Y en mis luchas fumadas o mis luchas sacadas del culo, sería un Roman Reigns contra Rush, sobre todo por las apariencias físicas, ¿no? Se parecen bastante. Rush es un campeón, fue campeón mundial de Ring of Honor, un campeón bastante dominante y para mi gusto es uno de los mejores luchadores mexicanos a nivel internacional. Así que yo creo que ese Roman Reigns contra Rush hubiera sido una lucha más que interesante. Verlos cara a cara, verlos enfrentarse, siento yo que hubiera sido bastante bueno. Ver al perrote enfrentarse al toro blanco, sin duda hubiera dado mucho de qué hablar, ¿no? Y otra lucha fumada sería el jefe tribal Roman Reigns contra el perrote Roman Reigns. Sí, su faceta anterior, su faceta vieja, su faceta de face contra su faceta de heel. Digo fumada porque sería él contra él, pero son tan distintos en sus formas, o sea, realmente son tan distintos que sí te creerías. Este, una lucha entre ambas facetas de Roman Reigns podría ser más que interesante, sobre todo por eso de que es un Roman Reigns heel contra el Roman Reigns face. Entonces, sí, fumada porque tendrías que clonar a Roman Reigns, ¿no? Básicamente. No, pero bueno, hasta aquí llegamos con esta grabación del podcast. Perdón si duré bastante, espero haber durado por lo menos una hora, hora y cachito, seguramente. Y espero que se me haya escuchado desde que conecté mis audífonos y no me voy a emputar de una pinche manera. Pero bueno, muchas gracias por ver este episodio, muchas gracias por seguir apoyando el contenido. Perdón si hablo demasiado rápido, pero es que sí, me sigo acostumbrando a hablar ante la cámara. Igual perdonen a Zarco por no haber grabado video, o bueno, el podcast últimamente. Hemos tenido algunos problemas con los horarios, pero espero ya poderlo convencer para que ahora sí se grabe cada 15 días como habíamos acordado de manera original. Pero bueno, posiblemente mañana grabe con Zarco, o sea, cuando suba este capítulo, seguramente ya haya grabado episodio con Zarco. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de esto. Perdón si hablé demasiado rápido y sigan disfrutando del canal, sigan disfrutando del contenido. Igual
Si me pueden apoyar con un like, si lo llegan a ver de manera completa, se los agradecería bastante. Y ya se los digo, este proyecto no nació de la idea de generar dinero, de generar millones de vistas, simplemente es de la idea de poder hablar de lo que me gusta, de poderme distraer y de justamente tener un momento de desestrés en mi vida. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de seguir hablando con ustedes en la cámara. Igual si Igual si quieren comentar algo, como ya lo mencionamos, ¿cuál fue tu lucha favorita de Roman Reigns como el perrote o como el jefe tribal? ¿No? ¿Cuál sería una de las luchas que a ti te hubiera gustado ver de Roman Reigns, ¿no? En sus etapas, en sus diferentes etapas? Están aquí en la caja de comentarios para que lo comenten. Así que esperen un siguiente episodio. Yo creo que ahora sí voy a retomar muy bien esto de la Z del wrestling para que por lo menos grabe este podcast, aunque el de la doble Z se tarde más tiempo en grabar, pero por lo menos tener un poco contenido más seguido, por esta parte, ¿no? Así que bueno, ya basta de estarme despidiendo a cada rato, así que yo creo que con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias y sigan apoyando el proyecto, realmente los quiero mucho y sigan triunfando, güey. Pero bueno, sigan triunfando y recuerden vivir la vida con cero miedo y sigan sintonizando el podcast de la Z del wrestling y el podcast de la doble Z. Hasta luego.